Retornamos con el programa. Muchísimas gracias por estar junto a Veía la Televisión y La Noche al Día. Vamos a hablar de el tema de las redes sociales. Y es que evidentemente tiene sus aspectos positivos, sin duda alguna, todas las ventajas que pueda desarrollar, pero eso también nos hace pensar en los peligros y en los riesgos cuando no son utilizados de manera adecuada y si estos generan también o permiten que se llegue a delitos. Si hablamos de trata y tráfico, por ejemplo, muchos de los casos por lo menos están vinculados también al contacto que tienen las personas con las víctimas, en este caso a través de las mismas redes sociales. ¿Y cuál es el manejo o cuánto sabemos nosotros de nuestros hijos? Ellos están utilizando, con quienes conversan, cuál es el riesgo que tienen, existen los elementos adecuados, conocen el manejo de las redes sociales, nosotros también conocemos aquello, y eso ha generado preocupación en la sociedad. Vamos a hablar de ese tema y el tema de las redes sociales, el uso con los casos de trata, por ejemplo, que se registran en nuestro país. Y para ello está con nosotros en esta oportunidad el subteniente Eloy Williams, investigador de la División de Trata y Tráfico de Personas, a quien le doy la más cordial bienvenida. Subteniente, ¿cómo está? Muy buenas noches. Gracias, muy buenas noches, Gabriel. No, mire, subteniente, ¿por qué hago referencia y por qué hago esta introducción? Porque ustedes que están como investigadores y van siguiendo todos los casos, ¿cuánto inciden las redes sociales en estos casos y denuncias que se presentan? Bueno, comenzando, ¿no? Indicar a la ciudadanía que la División Trata y Tráfico de Personas está a cargo también de lo que es el patrullaje cibernético en delitos de trata y tráfico de personas como delitos conexos. ¿A qué me refiero con delitos conexos? Ya sea pornografía, ya sea proxenetismo, violencia sexual comercial y otros delitos más, los cuales más tenemos por las redes sociales porque no existe una educación en cuanto al manejo y uso de este tipo de redes sociales. ¿Qué es lo que pasa normalmente? Usan y abren y crean diferentes perfiles, ya sea en Facebook o en WhatsApp, donde llegan a informar y a generar suficientes datos para que las personas que se dedican al delito de pornografía y también los delitos de proxenetismo puedan adquirir todos los datos de las víctimas. Esto normalmente pasa en las personas menores de edad, ya que no tienen un conocimiento, un grado o uso, educación sobre las redes sociales, ya que se puede identificar que existe como se puede decir en Estados Unidos, el delito de grooming, que en nuestro medio actual sería el delito de pornografía, se adecua y se subsume a este tipo de delito penal, donde las personas antisociales se dedican a crear perfiles falsos con características de una persona menor de edad, las cuales llegan al abordaje de una persona por las redes sociales. ¿A qué me refiero? Empiezan a entablar una relación de amistad, un grado de amistad, hasta llegar a una confianza donde las menores tienden a mantener una relación por las redes sociales, sin conocer de forma presencial a la persona con la cual se está comunicando, con la cual está brindando toda la información, para que posteriormente él exija imágenes con contenido sexual de la menor o de las víctimas. ¿Con qué incidencia se presenta? ¿Cuántos casos? ¿Cómo llegan los casos a la división precisamente? Normalmente, una vez que ya se ha cometido el delito, porque normalmente las víctimas son en su mayoría menores, no tanto así mayores, pero sí ha existido varios igual. Se puede decir de que una vez que envía ya las imágenes, ya envía la información suficiente para la persona tratante, quien se encarga de averiguar sus contactos, su entorno social en sí, familiar, dónde vive, a qué se dedica, en qué unidad educativa estudia o a qué labor social se dedica. Entonces, posteriormente, una vez que ya llega al grado de confianza donde ambos envían imágenes con contenido sexual, más que todas estas imágenes que envían estas personas que se dedican a este delito son subidas de diferentes páginas públicas, no son personales de ellos. Entonces, por lo cual las víctimas llegan a tener ese grado de confianza e envían. Una vez que ya envían las imágenes, posteriormente les exige a que vuelvan a filmarse o a enviar más. En casos de que no lo hicieran, los presionan con que va a difundir esas imágenes a todo su entorno social. ¿Cómo hacen ustedes a través de estos patrullajes cibernéticos? Bueno, nosotros identificamos las cuentas
identificamos, nos reinsertamos en sus redes sociales de ellos mismos, haciéndonos parte de una víctima. ¿Para qué? Para poder identificar a quién es esta persona que se dedica a este tipo de labor. Ya posteriormente se identifica, se apertura con la denuncia ya de la víctima o de los denunciantes un caso. ¿Para qué? Para identificar el perfil en las redes sociales con exactitud. ¿Cuántos casos, por ejemplo, se presentan a la fecha o en un promedio, subteniente? En un promedio al mes por lo menos debemos recibir de este tipo de delitos como unos 20 casos, 20 casos de este tipo de delitos que se corresponderían a lo que es más por las redes sociales, ya que una vez que llegan a lograr su objetivo estas personas de tenerlos en sus manos en sí, y recién vienen a hacer la denuncia. Ya entonces nosotros hacemos el abordaje de las personas para que poder identificar quién son realmente y quién está detrás de ese perfil, porque normalmente este tipo de hechos son personas, no en el 100% de personas extranjeras, ya que este delito más se da en la Ciudad de México, pero también se da en lo que es en Bolivia. Más que todo se ha identificado algunos casos que son desde diferentes penales a nivel nacional. Ahora, aquí hay un tema, ¿no? Y es el tema del uso adecuado de las redes sociales, ese vínculo que puedan tener o tal vez desconocimiento de los padres de familia, porque los padres de familia, me imagino, llegan también hasta instalaciones. Sí, justamente por eso tendrían que tener un conocimiento arduo en cuanto a lo que es la identificación y comunicación con los mismos hijos. Decir a los padres que tomen el rol y que tengan una mayor, ¿cómo se podría decir? Que tengan una mayor relación con sus hijos. ¿Para qué? Para poder informar, para poder tener esa confianza y de contar qué es lo que está haciendo, qué es lo que no está haciendo su hija. Porque normalmente esto los menores lo hacen de manera escondida, sin que sus padres tengan conocimiento sobre lo que están haciendo. Es lo que les decimos, no den el celular así, simplemente entregando a los hijos. Hay que saber la edad y todo aquello por el riesgo que se puedan presentar en casos de trata, extorsión, a través de las redes sociales. De los casos que llegan, por ejemplo, ustedes en promedio, ¿cuántos logran identificar, seguir? Normalmente nosotros hacemos del 100% de casos, por lo menos un 70-80% los realizamos, porque una vez que ya posteriormente se inician las investigaciones, las personas que se dedican a este tipo de hechos ya llegan a eliminar la cuenta, dejando ya así, no se puede identificar inactiva a la persona. Eso es muy importante, hay que tomar en cuenta estas recomendaciones, ver el riesgo de las redes sociales. El caso, por ejemplo, subteniente de Santa Cruz, de la violación grupal, esta última que se ha registrado a una niña de 2 años, ha sido un contacto a través de las redes sociales. O sea, ¿a qué llego con esta consulta, subteniente? A de verdad el peligro que existe, el riesgo, si es que no existe por un lado la comunicación, dos, y el uso adecuado de las mismas, ¿no? Sí, justamente por eso tienen que las personas, aquí a los televidentes que están escuchando y viendo, informar de que nunca traten de subir en lo posible lo que son imágenes o videos que tengan relación a la familia. Uno. Segundo, tener en privacidad, mantenerlo en privado, los amigos, que nadie pueda verlos más que la persona usuaria de los contactos del entorno social. Tercero, nunca poner el nombre completo en las redes sociales, su nombre completo. Tampoco su fecha de nacimiento y tampoco así lo que es el domicilio donde vive o se dedica, qué se dedica, qué colegio, a qué unidad. Como que exponemos mucha información por las redes justamente, sociales, ¿no? Justamente se podría decir las redes sociales, más que todo del Facebook, se podría decir que es como un diario de una persona. Vos puedes ingresar a un diario, puedes ver que está abierto todos sus contactos, toda su información, su a qué se actividad, dedica. ubicación y todo. Obviamente, ello. sí. Y eso facilita en mucho a las personas que se dedican a este tipo de delitos. Absolutamente importante aquellas recomendaciones y quiero agradecerle por estos minutos que nos brinda, porque a partir de ello también uno puede tomar las previsiones, saber qué está pasando en casa, saber si nosotros exponemos nuestra información de manera muy pública y bueno, ya se tiene todos los datos, qué pasa con las imágenes que publicamos. En fin, hay que tener cuidado con el tema de las redes sociales y más aún si son menores de edad. Muchísimas gracias, subteniente, siempre bienvenido a Viala. Gracias a usted por la invitación.
Permítanos realizar una pausa, quédese con nosotros en instantes, retornamos con La Noche al Día.